van a absorber tanto por difusión simple y también eventualmente por facilidad, pero la facilidad usualmente es para los hidrofílicos. Claro, no toda droga no es blanco y negro, hay algunas que son parcialmente lipofílicas, que es lo mismo decir parcialmente hidrofílicas, ¿no? Entonces esas son usualmente mixtas. Pero en honor a la verdad, fíjense, la mayoría de drogas se absorben de forma mixta, ¿no? Tanto por difusión simple como por difusión facilitada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la mayoría son parcialmente lipofílicas, algunas completamente lipofílicas y otras, un porcentaje menor ciertamente, hidrofílicas. ¿Ya? Las hidrofílicas ya está claro que lo hacen por canales iónicos o por transportadores, ¿no? Entonces, para absorber los fármacos se utiliza difusión simple, transporte facilitado y canales iónicos. ¿Se utilizará también transporte activo? ¿Qué dicen ustedes? ¿El transporte activo cuándo se utiliza? ¿Cuando está a favor de la gradiente o contra la gradiente? Contra la gradiente. ¿Y cómo está la gradiente acá? ¿Dónde está el fármaco? ¿Fuera o adentro? Fuera. Y buscamos que ingrese al interior. ¿Y la gradiente entonces está cómo está? Así, ¿no es cierto? ¿Necesitamos transporte activo? No, porque la gradiente favorece que ingrese. Entonces el transporte activo no favorece la absorción, sino por el contrario la contrarresta, la limita. Y hay bombas, ¿sí? Se llaman bombas, recuerden, a las que utilizan energía y van contra el gradiente, ¿no? Por ejemplo, glicoproteína P. Por ejemplo, las BCRP. Viene de Breast Cancer Resistant Protein, proteína de resistencia al cáncer de mama, porque fue donde primero se describió estos transportadores, estas bombas. ¿Por qué hacen esto? Porque, bueno, el organismo es dinámico, reacciona, ¿no? No se deja, o sea, reconoce una sustancia extraña que busca eliminarla, ¿no? Mientras que esto se llama absorción, esto se llama eflujo. Influjo, eflujo. Esto busca limitar la absorción. ¿Ya? Y también en el endotelio, por ejemplo. Claro, los antihistamínicos de segunda generación no es que no atraviesen barrera encefálica. O sea, estando en la sangre, sí atraviesan barrera encefálica, sino que son extraídos por la glicoproteína P. ¿De vuelta a dónde? A la circulación. Pues no producen tanto sueño, no porque no atraviesen, sí atraviesan, pero luego son extraídas. Entonces, ojo, estas se oponen tanto a la absorción como a la distribución. ¿De acuerdo? Pero en todo caso siempre son opuestas, porque van contra la gradiente, por ende utilizan energía. El problema está en que hay pacientes que han heredado, ¿no?, polimorfismo, variantes, mutaciones, en que estas proteínas se vuelven hiperfuncionales o hipofuncionales. Les pregunto, ¿qué pasa si alguien tiene una glicoproteína P hiperfuncional? ¿Tiene riesgo de toxicidad o de falla terapéutica? Falla terapéutica. Falla terapéutica, porque al ser hiperfuncional va a eliminar la droga. Y si es hipofuncional, obviamente al revés, no contrarresta la absorción. ¿De acuerdo? Bueno, es en cuanto a la absorción, ¿ya? Ya hemos dicho que se mide por F o biodisponibilidad. En cuanto a la distribución es el paso. O sea, si la absorción era del sitio de administración a la sangre, la absorción es de la sangre a otros órganos o tejidos, incluyendo el órgano blanco. ¿De acuerdo? Así como ahí afecta el pH, el área de absorción, el tiempo de vaciado gástrico, el grado de decisión, el pH, ¿no? La liberación en algunos casos, afecta la absorción. ¿Qué afecta la distribución? El principal factor que afecta la distribución es la unión a proteína plasmática, porque el fármaco está en la sangre. Entonces, de aquí, para que pase a otros tejidos, tiene que estar libre el fármaco, o sea, no unido a nada. ¿De acuerdo? El problema está en que también hemos dicho que las drogas son ácidos o bases débiles, ¿no? Los ácidos débiles tienden a unirse a la albúmina, ¿sí? A de ácido, A de albúmina, si lo recuerdan como hemoteca. Y la base, globulina, son las dos principales proteínas de la sangre, ¿no? Albúmina, globulina, producidas por el hígado. Entonces, cuando la proteína se une al fármaco, impide que este se vaya.
sea, impide que se absorba. O sea, si yo tengo una droga que no se una a proteínas plasmáticas, por ejemplo el paracetamol. El paracetamol tiene cero unión a proteínas plasmáticas. Por eso la curva del paracetamol es así, ¿no? Si doy una sola dosis. Violenta, rápida absorción, un pico alto y rápida eliminación. Pero drogas, por ejemplo, como el barbitúrico, el fenobarbital, esa se une 99% a proteínas plasmáticas. Su curva es así, miren, lenta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando está unida a proteínas plasmáticas, limita su absorción, o sea, enlentece su absorción, mejor dicho. No es que lo limite, eventualmente la droga puede salir si es que es muy hipofílica, pero sí enlentece. Ya no es violento, no es lento, ¿de acuerdo? Pero no solo impide que se distribuya, porque también que no lo extraiga el hígado, que no lo expulse el riñón. O sea, enlentece todos los procesos en que se une una proteína plasmática. Entonces, cuando ustedes conozcan una droga, que sepan que se unen muchas proteínas plasmáticas, sus procesos son todos lentos. ¿De acuerdo? No es que les diga que tienen mucha o poca distribución, no, eso es otra cosa. Pero sí va a ser lentos. ¿De acuerdo? La pregunta es entonces, ¿qué pasa en un paciente con hipoalbuminemia? De repente por, no sé, cirrosis, desnutrición, cardiopoteica, ¿no? O shortcut, ¿no? ¿Qué hay con las drogas ácidas si hay hipoalbuminemia? ¿Riesgo de toxicidad o falla terapéutica? Riesgo de toxicidad, porque aumenta la fracción libre. Claro, si hay poca albúmina, hay un poco lo que se venda. Aumenta la fracción libre. Y la fracción libre es la que sale de los tejidos a unirse al target, al órgano blanco, es la que, digamos, la que hace o sufre todo, la fracción libre. ¿De acuerdo? Ahora, cuando se distribuye también sabemos que hay tejidos, por ejemplo las drogas, si la mayoría de fármacos son lipofílicos, al menos parcialmente, sabemos que el tejido adiposo va a ser como un reservorio, ¿no? Entonces se diluye una droga lipofílica, los lípidos se disuelven bien en lípidos, ¿no? Entonces, ¿cómo influye, por ejemplo, cuando hay obesidad, ¿no? ¿Acelera o enlentece el proceso de un fármaco? Enlentece. Porque miren, si una droga no se almacena en reservorios y sabemos que está circulando en la sangre, claro, puede irse a otros tejidos, pero una vez que, si yo no repito dosis, empieza a caer la concentración en sangre. Ya no sale, sino más bien regresa. Pero ¿qué pasa si es una droga lipofílica y el paciente es obeso? Esa droga se va a disolver en el tejido adiposo y va a estar ahí almacenado. Entonces la concentración en sangre se reduce. ¿No es cierto? La concentración en sangre rápido cae. Pero como quedó un reservorio y ahí se almacenó bastante, luego eso que va cayendo acá va siendo repuesto por la que va saliendo del reservorio. Entonces el efecto se prolonga o se acorta. Se prolonga. Prolonga porque se almacenó en un compartimento. ¿De acuerdo? Las drogas liposolubles se almacenan en el tejido adiposo, las drogas hidrosolubles se almacenan en el tejido magro. El tejido magro se refiere a la carne, ¿no? Al músculo, incluso cardíaco, músculo esquelético. Bueno, ahora, cuando ese reservorio, ahora, también cuando hablamos de distribución, no solo va a llegar al órgano blanco y sabemos que si hemos dado una dosis insuficiente, no va a alcanzar el mínimo nivel, no va a haber efecto, y si nos excedimos de la toxicidad. La idea es alcanzar esos niveles. Lo ideal sería en el órgano, ¿no? Medir si en el órgano blanco, donde debe actuar, por ejemplo, si yo estoy dando para una meningoencefalitis, a nivel cerebral, debe estar en este nivel, pero la infección puede estar en cualquier parte, puede estar en el dedo gordo del pie. ¿Significa que también tenemos que medir qué concentración alcanzó en el dedo gordo del pie? No, o sea, no medimos niveles en tejido, pero sabemos que hay una correlación, qué tanto llega a esos tejidos con lo que ya hay, ¿dónde? En la sangre. Y en la sangre sí podemos medirlo, claro, extraemos una muestra y si hay un examen de laboratorio para medir ese fármaco, lo medimos, ¿no? Entonces, por practicidad,
estos niveles no se miden en el órgano blanco, que deberían, idealmente se deberían, pero como es impráctico, no es viable hacer eso, lo medimos ¿dónde? En la sangre. Pero sabemos que si hay mucho en la sangre, también va a haber mucho tejido. Eso es obvio, hay una correlación, ¿no es cierto? Porque hay un equilibrio dinámico entre ambos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando el fármaco también, aparte de llegar al órgano blanco, puede irse a otros tejidos, ¿no? Sitios iniciables. Por ejemplo, en una gestante atravesar la barrera fetoplacentaria. Hay ese riesgo. Hay riesgo de neurotoxicidad, cardiotoxicidad, etc. Los sitios indeseables. A veces damos fármacos que no queremos que actúen allí, pero llegan. Hay ese problema, ¿no? Tenemos que siempre tener presente que hay esa posibilidad de llegar a sitios indeseables. Bueno, el metabolismo. Y el metabolismo ya hemos dicho que busca que las drogas, si son lipofílicas, se conviertan en hidrofílicas para ser fácilmente excretables por la orina o la bilis, y de ser activo, convertirse en activo. Pero miren, hay drogas que no requieren ninguna fase. ¿Cuáles son esas drogas? Que no requieren metabolismo. Excelente, hidrosolubles. ¿Qué le podría hacer metabolismo? Si ya son hidrosolubles. Ejemplo, aminoglicósidos. 99% se excreta sin cambios. ¿Por dónde creen ustedes? Obviamente por riñón, ¿no? Obviamente por riñón. O sea, menos del 1% se metaboliza. ¿Ya? Pero hay drogas que sí, ¿no? O sea, se metabolizan ampliamente, sobre todo son los que son muy lipofílicos. Esos van a requerir de ambas fases. Es el otro extremo. Los muy lipofílicos se requieren ambas fases. Y los que son parcialmente lipofílicos, solo fase 2. La pregunta es, ¿por qué no hay fármacos que solo requieran fase 1 y no fase 2? Ya lo hemos explicado eso, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Qué fase 1? ¿Modifica mucho o modifica poco la droga? Poco, o sea, va a dejar el trabajo a medias. Y a medias no queremos. O sea, la última fase es la que hace el trabajo ya completo. Si son parcialmente lipofílicos, dice que solo falta un poco para que sean nada lipofílicos, ¿no? Y ya la fase 2 es la que hace eso, ¿no? Ahora, a las drogas que son metabolizadas, los llamamos sustratos. ¿De acuerdo? Sustratos. O sea, una droga que sufre metabolismo es un sustrato. El problema está en que hay drogas, o hasta el mismo fármaco podría ser, que además de sustrato, o en vez de, puede ser inductor o inhibidor del metabolismo. ¿Qué significa eso? Que acelera el metabolismo o lo inhibe. Insisto, puede ser en otros fármacos o el mismo fármaco. El mismo fármaco, por ejemplo, la carbamazepina, es sustrato y es inductor del metabolismo. Si yo doy carbamazepina y un paciente empieza esta carbamazepina a inducir su propio metabolismo, ¿qué voy a ver? ¿Que la respuesta mejora o va reduciendo la respuesta de la carbamazepina? Digamos, lo di por una epilepsia, o ya, por una neuralgia trigémica. Al inicio le calmó bien la neuralgia, pero luego veo que el efecto aumenta o se reduce. Reduce porque está induciendo su propio metabolismo. ¿De acuerdo? La misma droga, es por así decir, es una droga suicida. Acelera su propia destrucción, su propio metabolismo. Entonces, ojo, la carbamazepina, si ustedes ven un paciente que no han reducido la dosis, es más, hasta lo pueden haber aumentado la dosis. Al inicio respondió muy bien y ahora ya no responde, sospechen que está autoinduciendo su propio metabolismo. ¿De acuerdo? En este caso es sustrato de la isoenzima de la superfamilia del citocromo P450, isoenzima 3A4, que es la más abundante, la que más trabaja con fármacos. Recordarán, había varias isoenzimas, ¿no? En bioquímica. Más adelante también está la PPT. La que más trabaja con fármacos es la 3A4. El carbamazepina, pues lamentablemente es sustrato justo de esta isoenzima. E induce la actividad sensible. Inducir significa que acelera, o sea, induce la expresión de más enzimas, entonces va a haber un mayor metabolismo. Y mayor metabolismo, mayor inactivación de la droga. ¿De acuerdo? Ahora, pero hay otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, acá. ¿Qué tal si damos carbamazepina y además rifampicina? Rifampicina también es un inductor, el mismo resultado. La rifampicina va a inducir, acelerar el metabolismo del carbamazepina y va a haber pérdida del efecto. ¿Por qué? Porque los niveles están disminuyendo de la droga activa. Dado que están siendo metabolizados, siendo convertidos en metabolitos no activos.
acuerdo? Pero ¿qué pasa con un inhibidor? Por ejemplo, ritonavir. Ritonavir es un inhibidor de 3 a 4. Si yo combino carbamazepina con ritonavir, el ritonavir va a impedir que se metabolice, por ende la carbamazepina aumenta los niveles y hay riesgo de toxicidad. Entonces, ojo, un sustrato. Ahora, y si yo doy carbamazepina, por ejemplo, y una estatina, atorvastatina. Doy carbamazepina y atorvastatina. Ambos son sustratos de la 3 a 4. ¿Hay riesgo de toxicidad o falla terapéutica? O sea, si combino dos sustratos, en otras palabras, de la misma enzima, obviamente. ¿Toxicidad o falla terapéutica? Toxicidad, porque a ver, escriban con las dos manos simultáneamente. No pueden, ¿no? O sea, por tratar de escribir con la mano no dominante, se van a lentecer también con la mano dominante. Pero si solo escribir con su mano dominante, va a ser mejor que tener que escribir con la mano. Si el hígado debe metabolizar 2 drogas en vez de una, obviamente va a tener que el proceso de lentecerse. ¿Verdad? No va a ser la misma velocidad. Si combinamos dos sustratos, puede haber interacción, porque ahora hay más trabajo para el hígado. Y dado que la misma enzima metabolizamos, para que no haya interacción, ¿qué tendría que pasar? Que sea metabolizada por otra enzima. De repente, no por 3 a 4, sino por 12 9, o 12 6, o 2 de 1, no sé, hay un montón de isoenzimas de la familia citocromo P450. Entonces ya saben, cuando combinamos los sustratos puede haber riesgo de toxicidad. Si combinamos un sustrato más un inductor, riesgo de falla terapéutica, se acelera el metabolismo. Y si combinamos un sustrato más un inhibidor, riesgo de toxicidad porque el inhibidor impide que se degrade. ¿Qué pasa en un metabolizador rápido o un metabolizador lento? En ellos no es que le dieron otra droga, puede que le dimos una sola droga, pero tiene defectos en sus enzimas. Por mutaciones, variantes, polimorfismos, el hecho es que sus enzimas son más lentas. ¿Qué pasa en el metabolizador lento? Que le damos una droga al sustrato. ¿Hay riesgo de toxicidad o falla terapéutica? Toxicidad, porque lentamente inactiva la droga. Pero si es el metabolizador rápido, al revés, ¿no? Falla terapéutica. Que rápido va a metabolizar esa droga. El problema está en que no solo hay drogas o fármacos, también hay prodrogas o profármacos. Estos, ¿por qué le llamamos así pro? Porque son candidatos a ser drogas. Todavía no lo son. ¿Y qué necesitan para ganar efecto? ¿Qué necesitan? Pasar el primer paso táctico. ¿Por qué el primer paso? No puede ser el segundo, recuerden, porque el segundo ya lo deja inactivo, ¿no? Tendría que obligatoriamente ser el primero, ¿no? Y claro, porque al ganar cargas o perder cargas, ¿no? Se vuelve reactivo, porque va a poder interaccionar, ¿no? Con otras moléculas, obviamente. Entonces, en este caso con receptores. Entonces, una prodroga se activa en fase 1, obviamente. Y todas prodrogas sustratos, sin dudar. Aunque no toda droga se metaboliza en hígado, pero sí, toda droga que se activa en hígado, obligatoriamente tiene que ser sustrato, sí o sí. Si no, ¿cómo se activa, no? Si no se metaboliza en fase 1. ¿Qué pasa si yo combino una prodroga, que obviamente es un sustrato, con un inductor? ¿Riesgo de toxicidad o falla terapéutica? Riesgo de toxicidad. ¿Por qué? Porque el inductor acelera la activación de la prodroga. ¿Y cuándo se tiene capacidad de ese efecto? ¿Bueno o malo? Cuando se activa. Si yo combino una prodroga con un inhibidor, el inhibidor impide que esta se active. Entonces falla terapéutica. ¿De acuerdo? Entonces, miren, es al revés, en otras palabras, ¿no? Con droga. Es al revés. Muy bien, entonces ojo, aquí no hay un parámetro que mida el metabolismo, no como acá que veíamos biodisponibilidad. Acá no les he explicado, ¿verdad? Volumen de distribución, ¿no? Les he explicado qué distribución, pero no qué volumen, cómo lo medimos. Vamos a complementar eso. Volumen de distribución, ¿qué es volumen de distribución? Miren, nosotros cuando damos una dosis a un paciente, digamos 1 gramo de cada del caso. El volumen de distribución es cuánto de agua le debo dividir eso, dividir la dosis total de agua entre el volumen de agua, que es el volumen de distribución, y la concentración debe ser igual a la concentración que alcance la sangre. ¿De acuerdo? Si yo divido 1 entre 1, ¿cuánto me da?
1 entre 2, 0.5. 1 entre 4, 0.25. 1 entre 8, 0.25. O sea, cuanto más grande sea el denominador, más pequeño es el cociente, o sea, la concentración. Quiere decir que si un fármaco tiene un gran volumen de distribución, su concentración en sangre es cada vez más pequeño. ¿Por qué? Porque no se queda en la sangre, justo esa es distribución. Distribución significa salir de la sangre a otros tejidos. Entonces, cuanto más sea el volumen de distribución, quiere decir que la droga más se distribuye a otros tejidos. Por ende, la concentración en sangre cada vez más pequeña. Los anticoagulantes, ¿qué volumen de distribución creen ustedes que tienen? ¿Pequeño? Pequeño, porque ¿dónde están los anticoagulantes? En la sangre. ¿Tienen que salir de la sangre? No, quedarse en la sangre, porque ahí lo necesitamos. Ciertamente, son de los fármacos que más pequeño volumen de distribución tienen. ¿Cuáles tendrán el mayor volumen de distribución, creen ustedes? Por lo general. ¿Qué fármacos? ¿Actúan dónde? ¿Músculo? ¿Es difícil que llegue un fármaco al músculo? ¿Dónde es difícil que llegue? ¿Dónde está pero súper protegido y no pasa cualquier cosa hasta ahí? Cerebro. Existe la barrera mesencefálica, ¿cierto? Obviamente los psicotrópicos son los que más volumen de distribución tienen, porque no es fácil llegar al cerebro. A su vez, inmediatamente deducimos cómo son los fármacos, qué naturaleza tienen los fármacos que llegan al cerebro. Ya dedujimos que tiene gran volumen de distribución, que su concentración en sangre es pequeña. ¿Qué más deducimos de estos fármacos? Su absorción es rápida o lenta. Bueno, antes de ello, ¿qué naturaleza tiene? ¿Hidrofílica o lipofílica? Lipofílica. ¿De qué está formada la barrera mesencefálica? Yendo desde acá hasta el cerebro, endotelio, ¿no? Lámina basal, intersticios, es que hablamos de capilares, intersticio, ¿no? Pericitos, ¿no? Células gliales y recién neuronas, ¿no? O sea, ¿cuántas células, miren, tienen que ser atravesadas para que llegue a las neuronas? Por eso le llamamos barrera, porque no deja pasar cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, es difícil llegar a barrera mesencefálica. El uso de fármacos. Correcto. Sí. Ustedes Jorge Sánchez. ¿Tienen un problema con el sistema respiratorio? Bueno, entonces, ojo, la droga definitivamente para atravesar tantas células, que todas tienen bicapa lipídica, tendría que ser. Por eso hace un momento dijimos, ¿cuáles llegan a ser? Son lipofílicas. Es una droga muy lipofílica, no necesita repasar mucho su perfil, lo deduce. Son muy lipofílicas, absorción rápida o lenta. Rápida. ¿Es una oxidación mayor o menor? Mayor. ¿Su metabolismo amplio o limitado? ¿Extenso o limitado? Metabolismo. Limitado. ¿Cómo que limitado? ¿Qué hace el metabolismo? Puede convertirlo de lipofílico y de hidrofílico. Si este es muy lipofílico, ¿requiere ambas fases o solo fase 2? ¿O ninguna? Ambas, pues, obviamente. Amplio metabolismo hepático, ¿no? Distribución, rápida, lenta. Rápida, pues son muy distintos, rápido, psicotrópicos, la mayoría actúa rápido. Tenemos proteínas traumáticas, grande o pequeña. No, eso no se puede decir. Eso depende de si son ácidos o no y cómo se caracteriza. Eso no se puede decir. El resto sí se puede decir. Excreción, eso sí se puede decir. Si son muy lipofílicos, ¿qué excreción tendrán? Mixta. ¿Ya? Porque recuerden que los que son hidrofílicos ya saben casi 100% por litro. Pero estos no bastan, no. Algunos metabolizan riñón y otros metabolizan por la heces, ¿cierto? ¿De acuerdo? Los que son muy lipofílicos se excretan por bilis y olis. Los que son hidrofílicos solo por la orina. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? O sea, y si ustedes ven los opioides, ese perfil tiene. Y ven los barbitúricos, ese perfil tiene, porque son ese tipo de fármacos. ¿De acuerdo? O sea, no todo hay que memorizarlo. O sea, ustedes se ponen a memorizar tanto conocimiento, les
están perdidos, o sea, se van a olvidar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya saben qué es volumen de distribución, metabolismo también ya lo hemos explicado, no hay algo que lo mida, simplemente saber que si el paciente es metabolizador lento o rápido. ¿Cómo lo sabemos? Por ahora, viendo qué pasó, ¿no? Le di una dosis de repente pequeña y vi que le produjo mucho efecto, ¿no? Le produjo incluso asociados. Pero ya sería hacer farmacogenética, eso nos permite identificar. Ya en otros países ya se usa, en Perú todavía solo se hizo estudios, pero no ha sido forma rutinaria. Ni seguros, nada, ya, ni clínicas sí sé de algunas que hacen eso, ¿no? San Felipe tenía, creo que ya hacía para warfarina. Ricardo Pablo, también San Pablo, hacen algunos. El laboratorio Robert sí hace, que tiene para algunos, creo que tiene para warfarina sí tenían. Me parece que para warfarina, tenían para morfina, creo que también. Bueno, pero otros países, de hecho, los sistemas de salud los utilizan de forma rutinaria. No masivamente para abrir fármacos, pero sí para los más importantes. Porque sobre todo tienen un perfil de seguridad un poco desfavorable y que necesita, pues, obviamente ser rápido. Bueno. También saber qué otros fármacos está usando el paciente. Nunca prescriben sin hacer un interrogatorio riguroso al paciente. ¿Ya? ¿Qué otras patologías o enfermedades tiene? ¿Qué también toma? ¿Qué medicamento? Incluso alimentos. Por ejemplo, toronja. La toronja es un inhibidor de la 3A4. ¿De acuerdo? O sea, si el paciente está tomando toronja, ese va a inhibir el metabolismo de la toxicidad. Por ejemplo, en el caso de la vida. ¿Verdad? Bueno, o sea, puede haber interacción con otros fármacos y también con alimentos. Bueno, entonces ahí no hay más que aspectos por conocer, ¿no? Posibles interacciones con otros fármacos, hay que ver si son inhibidores, otros sustratos, porque ya entre los sustratos también puede haber interacción, con ciertos alimentos, o si el paciente de por sí, por herencia, ¿no? Es metabolismo lento o rápido. En excreción sí hay parámetros que lo miden. Entonces el riñón sabemos que es por excelencia el principal órgano excretor, y hay dos parámetros que miden ese proceso. Está la vida media de excreción y está el clearance, en inglés clearance, en español aclaramiento o depuración. Miren, la vida media dijimos que era tiempo, ¿se acuerdan? Tiempo en el que la concentración de sangre se reduce a la mitad. Aclaración no, aclaración o depuración significa volumen de sangre que se le elimina la droga por unidad de tiempo. Por ejemplo, yo digo, este fármaco tiene una depuración de 60 mililitros por minuto. ¿Qué significa? Que en un minuto 60 mililitros de sangre deja de contener el fármaco. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, depuración es cuánto de sangre deja de tener el fármaco dentro de ese volumen por minuto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Miren, hay dos cinéticas de eliminación. Cinética de primer orden, que la mayoría de fármacos lo tienen, y cinética de eliminación de orden cero. La gran mayoría debe estar de primer orden porque es lo más seguro. ¿Qué significa eso? La vida media dijimos que era constante o inconstante. Constante, porque era igual al logaritmo natural de 2 entre constante y eliminación, ¿verdad? Constante entre constante. Matemáticamente se demuestra. Pero eso solo pasa si la cinética de eliminación es de primer orden. ¿Cuándo ustedes estudian más? ¿Cuando llevan un curso o cuando llevan 5 cursos? Es obvio, ¿no? Se esfuerzan más y llevan cursos, es obvio. Entonces, la mayoría de fármacos tienen una cinética de eliminación que tiene, ¿qué quiere decir eso? Que tiene un esfuerzo, digamos, una intensidad de proceso adaptable. Porque miren, la vida media dijimos que es constante, ¿no es cierto? Si a un paciente le di 500 miligramitos nada más de paracetamol,
y alcanzó 8 microgramos. En 4 horas debe reducir a 4. Quiere decir que redujo 4 por mil, ¿cierto? Pero si le di 4 gramos, ¿en cuánto tiempo tiene que reducirle, ¿no? A la mitad? ¿En cuánto tiempo? Y la concentración que alcanzó, ¿no? Que aproximadamente es 16, por ahí. ¿En cuánto tiempo tuvo que haberlo reducido? También en 4 horas, porque la vida media es constante. Pero implicó que cuando le di 4 gramos, a 16 veces más del otro, 8 veces más, ¿no? Tuvo que aceptar una mayor cantidad en 4 horas que en las mismas 4 horas tuvo que eliminar cuando se dio 500 miligramos. O sea, su esfuerzo tuvo que ser mayor, ¿cierto? O sea, tuvo que eliminar una mayor cantidad de droga, pero en el mismo intervalo de tiempo, porque la vida media es constante. Quiere decir que se adapta. Por eso les digo, ¿no? ¿Cómo ustedes después si se matriculan a un curso o si se matriculan a 5 cursos? No me van a decir que estudian con la misma intensidad que cuando solo llevan un curso. Que tienen que adaptar a la sintesis y encima les sobra con la otra sala. Entonces, eso es obvio, tienen una capacidad de adaptación. Entonces, a medida que ustedes aumenten la dosis, el cuerpo, el organismo tiene esa capacidad. En este caso el riñón, ¿no? Ya saben que hay 2 procesos de excreción, ¿no? Filtración y secreción, ¿cierto? Pero los beneficios lo mismo para los fármacos. Y esos procesos se adaptan a veces, pero deben cumplir la misma vida media, deben introducirse a la mitad. Le dan poco, le dan mucho, deben lograr. Entonces, si le dan más dosis, deben botar la mayor cantidad para que cumplan que la vida media es constante y en ese mismo plazo que la dosis a la vida, sea lo que sea que haya, la cantidad. Esa es cinética de primer orden, ¿de acuerdo? O sea, la vida media es constante. Pero si la vida media es constante, ¿cómo es que el organismo se adaptó? ¿Qué es lo que cambió? La depuración, obviamente, ¿no? Porque si le doy una dosis baja y en un minuto se depuraba 30 mililitros, si le doy 8 veces más dosis, bueno, en el mismo minuto tendría que depurar un mayor volumen, ¿no? Si no, no va a lograr la meta de que la vida media es constante, ¿no es cierto? La depuración se ajusta entonces. O sea, en cinética de primer orden, la vida media es constante, pero la depuración altera. ¿De acuerdo? Si le doy más dosis, obviamente la depuración debe aumentar. En cambio, en la cinética de eliminación de orden 0, la depuración no va a ser. Es constante. Te dirán, a ver, estás llevando un curso, estudias una hora al día, te matriculas a 5 cursos y sigues estudiando una hora al día. O sea, complementario me refiero, ¿no? Se miran, entonces, o sea, no se adapten, no, pero mira, estás llevando 5 cursos, ¿cómo vas a seguir estudiando una hora y el resto jugando PlayStation? No, pues, ¿cómo me conoces? No, pues, es que cinética de orden 0 es así, o sea, el mecanismo de cómo se expresa esa droga es tal que no puede adaptarse a la exigencia y sigue trabajando al mismo ritmo. No, una hora. Ya no, una hora. ¿De acuerdo? O sea, no es adaptable el mecanismo de expresión. Por eso también le dicen saludable. El cambio de cinética de primer orden también le llaman no saludable. Pero ojo, ¿qué pasa? Que cualquier fármaco, si yo excedo la dosis, deja de ser de primer orden y se convierte en orden 0. La ciencia, casi la totalidad de fármacos tiene una cinética de primer orden. Eso es siempre y cuando usemos dosis recomendadas. Pero si nos excedemos la dosis, cualquier fármaco, porque la capacidad de nuestro organismo no es ilimitada, ¿no es cierto? No tenemos riñón de un tiene una capacidad, tiene un límite, definitivamente. Pero dentro del recomendado, no, es capaz de de adaptarse a la exigencia. Sí. Pero todo fármaco se puede convertir a 0 si es que excedemos la dosis. ¿De acuerdo? La mayoría son, ¿qué tienen la mayoría? ¿Qué tipo de cinética tienen? De primero. De primero. Muy pocos. ¿Qué ejemplo, por ejemplo, bueno, todos buenos ejemplos. Fenitoína, anticonvulsivante. Y aquí en Perú todavía lo seguimos usando, la fenitoína. Y vaya que lo usamos seguida.
Pues a mi familiar le habían indicado. En nuestro país ya no aparece la guía. Se utiliza como anticonvulsivante de primera línea, tanto en convulsiones parciales como generalizadas. Pero en otros países lo han dejado de usar porque tiene significado de eliminación superficial. Y su margen terapéutico es estrecho. ¿Qué quiere decir? Le doy un poquito y ya no hace nada. Le doy un poquito más, toxicidad de frente, extremos. No nos da espacio. ¿Por qué? Porque tiene cinética de eliminación del cero. Le damos un poquito más y lo vamos a dar esa nueva exigencia y va a acumularlo, porque a pesar de la misma dosis, sigue eliminando la misma cantidad por día. ¿De acuerdo? Entonces, también la metilsantina, ¿no? Como teofilina, aminofilina. Estos son antiinflamatorios, bronquidilatores, señalas en EPOC. En asma ya casi no. En epoxi todavía por ahí. No son muy eficaces, pero bueno, son una opción dado que no hay muchas opciones también. Pero antes se usaban mucho, ¿no? La verdad que nunca fueron muy útiles, que digamos, pero sí son bastante tóxicas, ¿verdad? Todavía existen por eso. Metilsantina, ¿verdad? Y fenitoína. Cinética de orden C. Muy bien. ¿Recuerdan la vida media biológica? ¿Qué era la vida media biológica? Duración de efecto. No vayan a confundir vida media de excreción con vida media biológica. Generalmente coinciden, por eso nos dicen cada cuánto debo repetir la dosis. ¿Se acuerdan? Pero ojo, no vayan a confundir vida media de excreción con vida media biológica. Vida media biológica hace alusión a la duración del efecto. ¿De acuerdo? Pero acá vida media de excreción mide la excreción al igual que el clearance o depuración. Muy bien. ¿Qué pasa si la excreción está aumentada? Porque de repente dimos un fármaco que acelera la excreción de este fármaco. ¿Qué pasa con esta cuñita? ¿Dónde vamos a estar? ¿Aquí, aquí o aquí? Sub, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quiero aumentar los niveles? Por ejemplo, hay un carbapenén y imipenén. Imipenén y cilastatina. El imipenén fue uno de los primeros carbapenén que salieron. Extraordinario grupo de antibacterianos. Pueden contra incluso superbacterias. Cubren pseudomonas, cubren productoras de BLE, AMC, beta-lactamases, que son enzimas que liberan la bacteria para destruir los antibióticos, ¿no? Estas lo cubren, ¿no? Ambos incluso. Son los únicos que cubren ambos, a las productoras de BLE y AMC. Pero, fíjense, incluso contra estos hay bacterias que han desarrollado resistencia. Entonces, en un principio, para limitar un poco la resistencia y mejorar la eficacia del fármaco, se combinó con cilastatina. Como fue el primero, carbapenén fue el primero también en desarrollar resistencia, ¿no? O las bacterias fueron, digamos, fue contra el primero que empezaron a desarrollar resistencia. Entonces, para evitar, minimizar un poco eso, dijeron, bueno, vamos a combinarlo con la cilastatina. ¿La cilastatina qué hace? Reducir la excreción renal del imipenén. Entonces, al combinarlo, miren, voy a reducir la excreción y va a alcanzar niveles mayores. O sea, de repente alcanzó aquí. Y sin necesidad de aumentar la dosis. Pero combinándolo con cilastatina, va a incrementar sus niveles. Y va a tener mayor actividad antimicrobiana. ¿De acuerdo? Entonces, miren, cada uno de estos mecanismos, si se modifican por diversas situaciones, deliberadas o no deliberadas, o circunstanciales, van a terminar afectando esta cuñita. Y al afectar esta cuñita, ¿qué afectan? Afectan la farmacodinámica. Y al afectar la farmacodinámica, también afectan la respuesta clínica, la eficacia y eventualmente la seguridad, porque si llegan hasta ahí, toxicidad, ¿cierto? Nuevamente, vuelvo a insistir, influyen, entre ellas se modifican. Incluso la farmacodinámica también puede influir en la farmacodinámica, lo hemos explicado, ¿no? ¿Qué tal si es una droga vasoconstrictora? Reduce la perfusión renal, reduce la filtración glomerular, por ejemplo, la excreción. Entonces, o sea, no pueden soslayar nada, muchachos. Todo se tiene en cuenta. Fármacos, fármacos. Aquí ustedes no pueden concentrarse nada más. Ah, ya, este fármaco se usa para la fiebre. Ya, viene con fiebre, ya le doy. Es un arte la prescripción. En el sentido de que hay que ser apasionados, hay que abarcar mucho, entrenarnos, dedicarnos, abocarnos.
no es entrenar, hacer ejercicio. Si ustedes esperan aprender a recetar recién cuando estén interno, recién, ahí hay otro aspecto sí, que abarcar. Hay que también ahí reforzar el aspecto clínico, ¿no? Aquí les ponemos con ejemplos sencillos, ¿no? Pero ahí entra a tallar dosificación. Dosificación no es cualquier cosa. Yo hace poco justo consulté a un colega, ¿no? De oncólogo, y le digo, porque es así, ¿no? Cuando hay un paciente con problema renal, la dosificación ahora se hace acorde al peso del paciente. No, me dicen, la dosis adulta es esta. Miren cómo, ¿no? O sea, si dosis adulta quiere decir que alguien... ¿Cuánto pesas? ¿Yo? 50 kilos. Tienes tejido magro, el peso parece... Yo tenía una compañera que sabe cuánto pesaba, 42. Bien, ¿no? Ligerita ella, ¿no? Dosis de adulto. Y alguien que un obeso mórbido, dosis de adulto, será igual, y le dé a esta compañera 500 miligramos de amoxicilina, que le dé a un obeso que pesa 120 kilogramos, 500 miligramos, ¿será lo mismo? ¿Los mismos niveles alcanzarán? Es que a veces nos equivocamos. O sea, dosificaciones, o sea, hay especialidad o maestrías para hacer dosificación, ¿no? O por lo menos diplomados. Y aún así, a veces, o sea, es todo un arte, ¿no? La dosificación. Incluso hay fórmulas matemáticas, ¿no? Hoy por hoy la inteligencia artificial está ayudando mucho en eso, ¿no? O sea, dosificación. Una vez me dijeron, doctor, usted casi no pregunta dosis. Es que no están listos para dosis. O sea, si no conocen lo básico, elemental, todavía no están listos. ¿De acuerdo? Entonces, es más complejo esto, ¿no? O sea, les digo, todavía no estamos en el nivel que quisiéramos. Muy bien. Entonces, ya el resto, solo quiero explicar esta curvita. Esta curva farmacocinética es efecto tiempo. Entonces, en un primer momento no siempre hay, o sea, no hay efecto desde un primer momento. Puede que de repente la curva es así, ¿no? Una rápida absorción y alcance esta concentración mini efectiva. Puede que sea así, ¿no? Pero generalmente hay un periodo de latencia. Aquí, por ejemplo, sería media hora, ¿no? Aproximadamente. Que no hay efecto. ¿Por qué no hay efecto? Porque la concentración todavía no alcanza este mínimo, que es un nanogramo, me parece aquí, un microgramo por mililitro. O sea, para esta droga la concentración mínima eficaz es 1 microgramo por mililitro. Mientras no alcance ese nivel, no va a haber efecto. Eso no quiere decir que no hay droga en la sangre todavía, ya hay, pero no lo mínimo. Pero como se sigue absorbiendo, va aumentando y aquí empieza a verse efecto. ¿Cuánto tiempo va a durar? Si ya no repito dosis, obviamente alcanzó su máximo, se le llama concentración máxima. Generalmente, digo generalmente porque no siempre se correlaciona con el efecto máximo también, ¿no? Pero luego, como ya no repito dosis, empieza a excretarse. Llega un momento en que ya no está sobre 1 microgramo por mililitro, como ejemplo acá. Ahí termina el efecto. Pues el efecto, ¿cuánto durará? De 5 horas, pero empezó a la media hora. ¿Cuánto dura el efecto? 4 horas y media. A su vez, cuando alcanza la máxima concentración, también hay un Tmax. Tmax, tiempo en el que se alcanza la máxima concentración. ¿Cuánto es el Tmax? 2 horas. Y la vida media, recuerden que es cuando la concentración se reduce a la mitad. Entonces, yo tengo que tomar un punto de referencia. Si yo digo que la máxima fue 3, miren, para que yo sepa cuánto es la vida media, tengo que ver en cuánto tiempo se reduce esa concentración de 3 a cuánto? A 1.5. Y si lo vemos, miren, 1.5, acá más o menos. ¿Sale cuánto? A las 4 horas. ¿Cuánto es la vida media entonces? 4 horas. La vida media de excreción, ¿qué mide? Su nombre lo dice. ¿Qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿Qué mide la vida media de excreción? La excreción, pues, ¿dónde lo vamos a medir? ¿En la absorción? ¿En el ascenso o en el descenso? El punto de referencia es aquí, 3. ¿En cuánto tiempo? Pero estuvo en 3 a cuánto, a las 2 horas. ¿Y en cuánto tiempo está en 1.5? Pero dentro del descenso. ¿Cuánto es la vida media entonces? 2 horas, pues 2 horas.
no pueden medir desde acá porque aquí es absorción, no es excreción, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora miren, si de acá medimos otra vida media, de 1.5 debería ser 0.75, ¿no? Miren, entonces medimos 2 horas y sí, miren, coincide. 0.75 más o menos, ¿ven? ¿De acuerdo? Eso es así. Ahora, que se mantenga la concentración en sangre dentro de la mínima eficaz y la máxima tolerada, o mínima tóxica también llamados, ¿ya? Eso se llama rango terapéutico. Y debemos, o sea, cuando les he explicado que con antiácidos, sin antiácidos, que cómo ver gastroparesia, que si está acelerado el cemento gástrico, que si lo consumió con los alimentos, que no sé cuánto. O sea, ¿todo eso para qué? Para asegurarnos de que estamos en este rango. Porque si ustedes no tienen en cuenta eso, no, le dije a mi paciente, el paciente de repente lo consume con alimentos y es una droga ácida. No va a llegar acá si no, de repente me quedé por acá. Eso pasa. No sé si por acá está la imagen, pero esto cuantitativamente incluso está demostrado, ¿no? No, de verdad. Bueno, hay una gráfica para ciprofloxacino que lo han medido, o sea, han hecho el experimento. Con antiácidos y sin antiácidos. Me parece que está en otra. Sé que estaba acá. Pero, o sea, lo han medido, esto es algo demostrado. Ahí está todo lo que les he explicado. Ahí está para que repasen. Entonces, por ejemplo, el ciprofloxacino, su concentración mínima eficaz es 1 nanomol por litro. Nanomol por litro. Cuando se da con antiácidos, incluso a los 5 minutos, eso se reduce una décima parte, o sea, jamás llega a siquiera la concentración mínima. No va a eliminar una infección urinaria, por ejemplo, si lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es una droga ácida y le hemos dado 5 minutos después de un antiácido. Incluso si se da a las 2 horas, un poquito mejora, pero todavía no está por debajo de un nanomol. O sea, eso es algo que está corroborado, muchachos. No es una situación. ¿Sabes? De repente hemos elegido el fármaco correcto, hemos hecho toda la tarea, pero nos olvidamos en decirle, mire, toma también otro medicamento. Resulta que toma antiácido. Por lo menos debe estar alejado más de 2 horas de los antiácidos, el ciprofloxacino, para que se absorba, por lo menos, de forma decorosa. Si queremos que tenga una mejor absorción, más de 3 horas. Pero de repente el paciente no toma antiácidos de neutralización, sino toma IVPs que duran 24 horas. Entonces todo el día el paciente no ve un momento en que tenga ácido suficiente para que favorezca el estado no ionizado del ciprofloxacino. ¿Ese paciente qué tenemos que hacer? ¿Darle con una naranjada? Bueno, es una opción, ¿no? Pero ¿creen ustedes que una naranjada va a hacer el estómago que alcance el pH de 2? O incluso de 0.5 cuando recién se está secretando a nivel canalicular? Un pH tan extremo, ustedes saben que una naranjada tendrían que ingerir ácido muriático para que alcance el pH. Una naranjada no le va a alcanzar ese pH. ¿Qué tenemos que hacer en ese paciente? Tiene una infección urinaria y sabemos que está tomando IVPs y que eso suprime la secreción ácida 90% y su efecto dura 24 horas. ¿Qué momento del día le vamos a decir que lo toma? 24 horas. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar por una droga. ¿Por qué droga? Bases. Bueno, cefalosporina, orales, de segunda, tercera generación, son bases. Esas, al contrario, se van a hacer mejor en ese paciente. ¿De acuerdo? En el colmo de los colmos a veces hay interacciones entre 2 antiácidos, miren. Ustedes saben que hay los IVPs y también los anti-H2, ¿cierto? Ranitidina, famotidina, bisatirina. Eso bloquean ácido porque recuerden que la secreción ácida es por estímulo de gastrina, histamina y acetilcolina. Antigastrina no hay, IVPs, bueno, bloquean la misma bomba, ¿no? Pero los anti-H2 bloquean el estímulo, ¿no? En el caso anticolina no se sabe mucho porque tiene un efecto menor, 10% intracraniano. Pero básicamente están los IVPs, 90% supresión, y los anti-H2, 60% supresión. Entonces, el problema cuál está, miren, que los anti-H2 son ácidos débiles y los IVPs son bases débiles.
El IBP, ellos mismos promueven su propia absorción. ¿Por qué? Porque ellos mismos son supresores de ácido. Pero los anti-H2, el problema está en que son ácidos débiles en sí mismos. Y hasta ellos mismos podrían limitar su propia absorción. Por eso, incluso también es solución un poco más eficaz, por eso son inferiores más glucerosos. Pero, por ejemplo, hay pacientes que a pesar de tomar IBP o anti-H2 toman también hidroxialuminio magnesio, la famosa milanta, ¿no? Porque eso da un marino inmediato, ¿no? Entonces, prohibido combinar anti-H2 con antiácido de neutralización. Pero si yo combino IBPs con antiácido de neutralización, es mejor todavía, ¿no? Mayor absorción. ¿Me das cuenta? O sea, así es la situación. Que entre dos antiácidos puede haber interacción, imagínense. Bueno, ejemplos hay un montón. Siempre interroguemos, ¿ya? Ojo, no se la llevemos a esa parte. Sabemos que hay interacción. Muy bien. Bueno, después el resto ya lo repasarán para que complementen, ¿no? Todo lo que explicaba el metabolismo, qué es el volumen de distribución. Este es el repaso para que refuercen lo que hemos explicado. Ejemplos de drogas también, que es lo mismo que le hemos dado, están acá. O sea, te dirán, no, todavía no hacemos. Sí. Ahí está la ninguna proteína. Hicimos todas las PPC. Bueno, este es ya material de repaso. Lo digo que para terminar, quiero explicarles esto. Miren, ¿qué pasa con esos pacientes? ¿No? ¿Qué dicen? Señora, ¿toma su medicamento todos los días? Esto a veces me olvido, pero solo una vez me he olvidado. Para ellos es poco, ¿no? Pero miren acá cómo se grafica, ¿ya? El paciente estuvo muy bien, miren, buena adherencia, todos los días tomaba, se mantenían los niveles estables, ¿de acuerdo? Pero miren, luego perdió una dosis y otra dosis. Ellos podrían decir, ah bueno, si tomo bien 2 días ya me puse al día otra vez. No, porque es como empezar de cero. ¿Cuántas vidas medias debe pasar para alcanzar un nivel estable? Les expliqué hace un momento. 4 días, ¿cierto? Matemáticamente se demuestra, porque recuerden que es mitad, 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 ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Una vida media, 50%. 2 vidas medias, 75%. 3 vidas medias, 87%. 4 vidas, 93%. ¿Cierto? Esto es para perderlo, pero para ganarlo también son 4 vidas medias, porque cuando yo equipare mis pérdidas, ya no ni suben ni bajan, ¿no es cierto? Así como casi todos se depuren 4 vidas medias, también para ganar nivel estable yo tengo que dar 4 dosis intercaladas, espaciadas por una vida media entre ellas, transcurriendo, en otras palabras, 4 vidas medias repitiendo dosis, alcanzo niveles estables, ¿no? Arriba se ve, ¿se dan cuenta? Los 4 vidas medias, niveles estables. Entonces, o sea, estos pacientes creen, y si yo no quiero esperar 4 vidas medias, ¿qué puedo dar? Una dosis más alta al inicio, la dosis en bolo se llama. Entonces ya no tengo que esperar las 4 vidas medias. Pero estos pacientes creen que, no, doctor, pero solo un día, no. Ellos creen, es como empezar de cero, miren. Y peor si cada vez pierden dosis, miren. Este ya estaba recuperando, ¿no? Miren, 1 vida media, 2 vidas medias, 3 medias. Y no, 4 vidas ya estaba llegando, pero luego pierde otra dosis. Y vuelve a caer. Y si vuelta, ¿no? Empieza y no terminan las 4 vidas medias, vuelven a perder una dosis, nunca van a estar en niveles estables. Ellos creen que no, la mayoría de días sí lo toman y basta, ¿no? Estos pacientes podrían estar gastando ese nivel, pero nunca van a estar en nivel estable. Entonces la adherencia al tratamiento es fundamental para el éxito terapéutico. De repente ustedes hicieron toda la tarea, ¿no? Pero resulta que el paciente no cumple. Al final quien ejecuta, ¿no? El tratamiento es el paciente. El papel aguanta todo. Ustedes pueden haber hecho ahí una receta, una prescripción maestra. El paciente no lo cumple. ¿De quién es la responsabilidad que cumplan el paciente? El paciente, pero ustedes tienen que imbuirlo, comprometerlo.
también es responsabilidad de ustedes. O sea, ustedes tienen que imbuir la importancia de que cumpla con el reglamento. O sea, hay que estar ahí perseverando. No hay nada más difícil. O sea, es más fácil. Probablemente a veces que pensamos la voluntad humana, vamos a vencer la muerte. Vencer la voluntad humana es una tarea imposible. Pero así como la roca, no le hace, la gota, perdón, de agua, no le hace nada a la roca, pero si esa lo poníamos en años, o perseverancia, y logramos. Entonces, paciencia hay que estar, consulta. Por eso ven, se está enfrentando el espíritu, vuelvo, ¿no? A recargar, a ustedes se exijan, entrenen. O sea, tengo que dejar de ver un poco de Dios para volver. Claro, eso también es un arma de doble filo, ¿no? A veces se vuelve tedioso, repetido, con un disco rayado y ya le pierdo importancia. También corre ese riesgo, ¿no? Por eso también tengo que modular. Pero sí es una tarea titánica cambiar la voluntad humana. Pero lo mejor que podemos hacer ante un desafío tan grande es ser persistentes. ¿De acuerdo? No es que ya viene el paciente, ustedes le explicaron, le educaron, le instruyeron y al otro día el paciente se va a despertar y va a ser un hombre nuevo. No pasa. Y sobre todo nuestra población, pacientes peruanos, pero, uy, un paciente muy hay pacientes aquí que prefieren pagar, ¿no? A veces no quieren pagar una consulta de 100, 120 soles, ¿no? Pero el brujo les pide 500, 1000, ¿no? 1000 soles, y lo pagan. Con 3 idiosincrasias tenemos que trabajar. O sea, pues, aquí hay gente que cree mucho en eso, ¿no? Es parte de la idiosincrasia. Por eso ven ahí en los postes, carteles, ¿no? Amarres, ¿no? ¿Cuánto le vale? ¿Cuánto le cuesta? Por curiosidad llamen y pregunten. Y les aseguran, te devuelvo al ser amado. Se fue al extranjero, yo lo voy a hacer. O sea, luchar con 3 idiosincrasias, pues ya se imaginarán, ¿no? La tarea que es. Bueno, listo. Bueno, a ver, ¿la farmacocinética tiene un valor teórico o también práctico? O sea, ¿solo lo memorizamos por cultura o lo vamos a utilizar en el día a día? Es cierto, creo que he sido incisivo en ello. ¿La farmacocinética afecta a la farmacodinámica, sí o no? Claro, si estoy en niveles terapéuticos, porque de repente no hubo absorción, o hay exceso de metabolismo, o hay exceso de eliminación, ¿no? O etcétera. O puede afectar los niveles y eso implica el efecto definitivamente, ¿no? O sea, eso ya lo hemos explicado. Conociendo la farmacocinética, un fármaco, ¿puedo predecir la respuesta a este? Claro, ¿no? Si estoy viendo cómo varía los mecanismos farmacocinéticos, puedo decir si alcance niveles exagerados o disminuidos o dentro del rango terapéutico, por supuesto. ¿Cómo ayuda la farmacocinética al uso racional de los fármacos? Por ejemplo, imipenem dijimos, ¿no? ¿Necesito yo aumentar la dosis para mejorar su efecto antiinfeccioso, antimicrobiano? No, le puedo asociar uno que reduce su excreción sin tener que aumentar la dosis. Luego uno mayor, ¿no? ¿Y ya se va? Todavía, falta media hora, ¿no? 5:20 teníamos. 5 y 5. 5. Las 5. Muy bien. Bueno, por lo menos nos va a alcanzar para ver el casito de farmacología. El sábado tenemos una actividad complementaria. Vamos a repasar tanto farmacocinética como farmacodinámica, ¿ya? E incluso por ahí farmacovigilancia también. Y obviamente se le va a mandar el link, ¿ya? Ingresen por lo menos, algunos minutos por lo menos. ¿Por qué? Porque si no ingresan no les va a permitir ver la grabación. Ingresen con su correo institucional, ¿ya? O sea, porque no es un link con su correo institucional. Ingresan y ya por lo menos ponen ahí, hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien.
empiecen a las 10, empiezan a las 11 por igual. ¿Ya? A menos que quieran afianzar farmacocinética. Yo le digo, no, es el único día que queda, ¿no? Porque todo el resto está puesto. Sí, lo mando por Carlos, ¿ya? Por Carlos, se de Carlos de la manera. Muy bien, farmacodinámica. Bueno, ya hemos explicado que es, describe lo que ahí sí el fármaco causa al organismo. ¿Qué es la razón de ser de un fármaco? ¿Cierto? Pero también hemos dicho que no siempre se correlaciona, no puede, si bien se estudia en entornos controlados, y es, por así decirlo, teórico, nos falta todavía ver si en la cancha se replica eso, ¿no? Ya hemos dado ejemplos, que a veces no. Pero en todo caso, en este paciente, miren, una niñita de 7 años, asmática, en el asma, ¿qué obstruye? El broncoespasmo, el edema de mucosa, la hinchazón de la mucosa, como amarillo, y el acúmulo de moco. Esos tres obstruyen. Pero ¿cuál es el que más manejamos? El broncoespasmo. Entonces la niñita llega, le nebulizan con salbutamol. Salbutamol es un beta-2 agonista. ¿Ya? Y como vemos, mejora. Si llegó con cianosis, ya no está con cianosis. Si llegó con taquimia, ya no está con taquimia. Si llegó con tiraje, es decir, con fuertes contracciones de los intercostales, puede ser de los supraclaviculares, caleno, y los abdominales, en esas secuencias, cuanto más se utilizan paquetes musculares, más esfuerzo respiratorio, más obstrucción, por ende. Ya no lo tiene, entonces mejoró. Pero tose más. ¿Nosotros queríamos que tosa más la paciente? No. Puede que sí, puede que no, ya lo vamos a explicar. Esto sí definitivamente queríamos que suceda. ¿Es un efecto deseado o indeseado? Deseado. Todos vamos a ver si es deseado o indeseado. Pero ¿queríamos ponerle ansiosa a la niñita? No. ¿Queríamos ponerle a hacer temblar? No. ¿Taquicárdica? No. Es un problema cardíaco el que tenía. Estos son efectos indeseados. ¿Serán adversos? ¿Cuándo se llama adverso? Cuando causan daño, ¿no es cierto? ¿La taquicardia le causará a la niñita un daño? No, o sea, si no tiene defecto cardíaco. Pero si le dan a un anciano, ahí, ¿es cierto? Le puede desencadenar una angina. Entonces, no todo efecto indeseado es adverso, ¿no es cierto? Pero entonces tengo que diferenciar mecanismo, modo de acción y efecto. Vamos a empezar por efecto. Efecto es todo lo objetivable. Lo que ustedes pueden decir, ah, miren, ahí está el efecto. ¿Yo puedo corroborarla si que ya no tiene cianosis? ¿Sí? ¿Será efecto? Sí, lo puedo objetivar. Llegó moradita, las uñitas ya no está morada. La frecuencia respiratoria igualita, ¿no? Miren, llegó con 30, ahora está con 22. ¿De acuerdo? Lo puedo objetivar. Le pongo un saturómetro. Llegó con 89, ahora está con 97. ¿Efecto o no es efecto? Sí, porque lo puedo objetivar. O sea, no solo es con el examen físico, inspección, auscultación, percusión, palpación. Puede ser también con exámenes auxiliares. Llegó con inmunoglobulina E elevada, ahora bajo sangre. Okay. También es un efecto. ¿De acuerdo? O sea, todo lo objetivable directamente, ese es un efecto. Al otro extremo, no vamos a decir, mecanismo de acción. Mecanismo de acción es lo que produce el fármaco, pero a nivel molecular o celular. O sea, condición para que sea mecanismo de acción es que sea a nivel molecular o subcelular. Si es subcelular, puede ser organelos, puede ser núcleo, retículo, uso cromático, no sé, genes, no sé, algo, pero a nivel subcelular. ¿De acuerdo? O molecular. ¿Cuál sería el mecanismo de acción, por ejemplo, aquí beta 2? Recuerden que beta 1, beta 2, beta 3, los tres beta se asocian a la proteína G, SD estimula, ¿de qué? De la aminoglicasa. ¿Para producir qué? AMP cíclico. Miren, estoy hablando de moléculas. Receptor beta es una molécula, una proteína. Proteína G es otra proteína de 3 dominios, alfa, beta, gamma. La alfa activa a la aminoglicasa, que es otra proteína enzimática. AMP cíclico, ¿no? un monómero cíclico, ¿no? A partir de ATP, AMP cíclico, ¿no? Se forma. Y a su vez, ¿qué hace? Activa la sinasa, hace que se secuestre el calcio al retículo endoplasmático, un organelo subcelular, ¿no?
una cadena celular o estructura subcelular, donde se almacena el calcio. Y si no hay calcio en el citosol, ahí sí no se va a activar la sinasa de cadena ligera de miosina, que normalmente, como su nombre lo dice, permite que se fosforide la miosina, la cadena ligera de miosina. ¿Para qué? Para que interactúe con la tina y se produzca la contracción. Pero como estoy secuestrando el calcio, no se va a dar nada de eso. Estoy hablando de moléculas, ¿se dan cuenta? ¿Es mecanismo o no es mecanismo? ¿Podemos objetivar directamente el mecanismo? ¿Puedo decir, mira cómo la tina ya no interactúa con la miosina? ¿Podemos decir eso? No, pues los mecanismos no lo podemos visualizar. Volteanos, compañeros. Los mecanismos no lo podemos visualizar, ¿de acuerdo? No podemos objetivarlo directamente. Sabemos que están pasando. O sea, si la niñita ahora ventila bien, ya no está cianótica, sabemos que eso se ha dado, pero no lo podemos objetivar directamente. Los efectos sí. ¿Y qué es el modo de acción? Lo que conecta el mecanismo con el efecto. ¿Cuál habrá sido aquí el modo de acción? O sea, todo lo que hemos explicado, ok, beta 2 se activó, proteína G, la unidad alfa activó la ciclasa, la secuestró el calcio, ya no hay interacción en la tina-miosina. Eso, ¿cómo llega a que? Y ahí, ¿qué falta para decir, la niñita ahí ya no tiene taquina? ¿Qué falta? ¿Qué vincula eso? ¿Qué conecta? ¿Qué ha tenido? ¿Qué ha pasado en el bronquio? Se ha dilatado. Entonces, el modo de acción es la broncoilatación. ¿Se dan cuenta? Te diga, pero ¿para qué tengo que aprender esto? ¿Qué sentido tiene? Mire, jamás combinamos fármacos con el mismo mecanismo de acción. Jamás. Porque se van a estorbar. ¿De acuerdo? Pero hay algunos que se potencian. A ver, hay interacción, pero potenciación es otra cosa. Potenciación, tú combinas un fármaco que tiene un mecanismo y otro que no tiene, pero favorece el efecto del primero. Eso se llama potenciación. Ahora, si tú te refieres a sinergismo, es decir, que la suma de los efectos es mayor, perdón, el efecto neto es mayor que la suma de los efectos individuales de cada uno. O sea, el efecto neto supera. Si uno tiene un efecto de 1, tiene otro efecto de 1. El efecto neto es de 4, 5, no es de 2. Pero eso no implica que tengan el mismo mecanismo. Son fármacos que tienen el mismo efecto y lo que están habiendo sinergismo es de efectos. No implica que sean el mismo mecanismo. No te vayas a equivocar. Pero aquí estamos hablando de fármacos que sí tienen el mismo mecanismo. Es como decir, mire, ok, soy dueño de Ferrari, ok, para ganar la carrera voy a poner 2 conductores en vez de 1. ¿Van a ganar la carrera? Sí, se van a estorbar. Se van a estorbar, porque, o sea, van a querer ocupar el mismo receptor y no lo van a hacer. ¿Cuándo un fármaco produce un efecto? Un fármaco produce un efecto cuando activa un receptor, ¿ya? Entonces, si yo tengo, vamos a hacerlo rápido acá. Si yo tengo un fármaco, fíjense, en este caso el beta 2 agonista, ¿ya? Si yo tengo un fármaco que es agonista y esto es efecto y esto concentración, esto es una curva farmacodinámica obviamente. Si es un agonista completo, se llega al 100%, ¿no? Si yo tengo un agonista parcial, no llega al 100%, puede ser menos, 89, 70, no sé, lo que sea, pero menos de 100. Este es un agonista parcial, ¿de acuerdo? Entonces, si hablo de agonista completo parcial, obviamente me refiero a agonistas del mismo receptor. No voy a verificar que actúan en distintos receptores. Si yo lo combino, ¿cuál sería el efecto neto? Depende de la afinidad, sin embargo, o sea, de qué tanto se unen a receptores uno u otro fármaco. Si, por ejemplo, el fármaco tiene mayor afinidad por receptor el completo, entonces este estaría más cerca del de arriba. Y si tiene más afinidad este fármaco por un receptor, el efecto de la combinación sería más cerca de este. Depende de la afinidad. Entonces, supongamos que tiene la misma afinidad, o sea, la misma avidez, hambre, ansias por unirse al receptor. Ambos son iguales. Entonces, sería, si este tiene 100, por ejemplo, si tiene 50, ¿cuánto sería el efecto neto? 75. ¿Cómo que 150? ¿Cómo que 150? Estamos diciendo que jamás combinamos con el mismo mecanismo porque se estorba. Porque miren,
El agonista completo, ¿cómo logra el 100% de efectos? Porque activa un mayor número de receptores. ¿Por qué este no da el mismo efecto que el otro? Porque activa un número menor de receptores. Cuando los damos juntos, va a haber receptores que van a estar siendo ocupados por este. Y lo va a ocupar y sin embargo no los va a activar. Y eso es como va a estar ya siendo ocupado, se pierde la oportunidad que se lo ocupe y se lo active. Entonces el efecto neto jamás se van a sumar, sino más bien. O sea, este se va a comportar como un antagonista del otro. ¿De acuerdo? ¿Por qué le va a estorbar? Es la analogía que les he hecho ahí, la metáfora de los conductores. Los conductores no van a dar por el hecho de ver ocupando el mismo asiento. No es posible. Se estorba. Nunca combinamos fármacos con el mismo mecanismo de acción. ¿Y con el mismo modo de acción? Sí, claro, puede ser. ¿Puede ser con modo de acción distinto? Sí. Por ejemplo, hipertensión. Doy un IECA que inhibe la conversión de la enzima, de la angiotensina 1 a 2. Ya, ¿okay? Puedo combinarlo con diurético, que hace botar agua. ¿Sí? Distinto modo de acción. Uno suprime el eje de renina, angiotensina, aldosterona, el otro aumenta la pérdida de sodio y de agua directamente a nivel renal. Lo combino con un calcio antagonista que reduce el trabajo cardíaco y vasodilata vasos. Otro mecanismo y otro modo. Sí, puedo combinar distintos modos. Pero también puedo combinar con el mismo modo. Por ejemplo, acá. ¿Qué otro broncodilatador hay? ¿Solo existen los beta-2 agonistas? ¿Qué otro broncodilatador había? Los antimuscarínicos. Recuerden que beta-2 dilata, pero M3 constriñe. Pero si yo quiero que dilate, tendría que bloquear M3. ¿Tienen el mismo modo de acción que los beta-2 agonistas o no? Sí, claro, pues van a broncodilatar. Los antileucotrienos también, ¿no? Los que son bloqueadores de receptores también. Si es que los leucotrienos constriñen, doy un antagonista receptor leucotrieno como montelukasa, filucasa, también son broncodilatadores. Tienen distintos mecanismos porque son distintos receptores. Pero el modo de acción es el mismo porque son broncodilatadores. Entonces, ojo, el modo puede ser el mismo, puede ser distinto. Y el efecto obviamente tiene que ser el mismo, ¿no? O sea, si yo quiero un mayor efecto antihipertensivo, no voy a combinar un antihipertensivo con un anticonceptivo. ¿Cuál es el resultado de eso, no? O sea, no tiene sentido. Obviamente, si yo quiero un mayor efecto, tengo que combinar. O por lo menos que uno no tenga efecto, pero facilite el efecto del primero, que es la potenciación que comentaba. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la cilastatina, es un potenciador de la inhibidina, el ejemplo. ¿Por qué? Porque reduce esa absorción, entonces aumenta los niveles y hace que este tenga un mayor efecto antimicrobiano. Es un ejemplo de potenciación. También sería los inhibidores beta-lactamasa, ¿no? De hecho, la cilastatina también tiene un pequeño efecto inhibidor beta-lactamasa. O sea, impide que una enzima bacteriana, que normalmente le hace resistente, porque degrada el antibiótico, pero yo lo doy a uno que inhiba esa enzima bacteriana para que ya no degrade, ya no destruya el antibiótico, también es un potenciador. Si yo doy el inhibidor beta-lactamasa, no va a matar a la bacteria, solo la desarma. Quien hace el trabajo es el primero, pero este ayuda a que actúe el primero. También es un potenciador. ¿De acuerdo? Ahí sí puedo combinar un fármaco que uno tiene efecto, pero el otro no. Pero usualmente que combino que tengan el mismo efecto, ¿no? Generalmente. Pero ojo, que nunca tengan el mismo mecanismo. ¿De acuerdo? Jamás. Entonces, ¿por qué se van a estorbar? O sea, ¿qué sentido tendría combinar? Ahora usted me dice, ya, combino dos completos. ¿El efecto aumenta, reduce? Se mantiene igual. Se mantiene. ¿Para qué van a hacer gastar si el resultado es el mismo? Tiene sentido. Pero que tengan el mismo modo o no tengan el mismo, puede ser. Que tengan el mismo efecto, obviamente, si no, ¿cómo para qué combinarían con distintos efectos? A menos que busquen tratar distintos síntomas o patologías. Bueno, entonces para eso nos sirve entender diferenciar estos conceptos, ¿de acuerdo? Jamás combinamos con el mismo mecanismo. Puede ser con el mismo o distinto modo, o el mismo efecto, obviamente, si queremos un mayor efecto, eso es obvio. O por lo menos que uno facilite al efecto del primero. Bueno. Efecto primario, secundario, colateral, adverso y tóxico. Primario es el que buscamos, o sea, es el efecto deseado. Todo lo demás es efecto indeseado. No, cuidado. Secundario es otra cosa, ahorita vamos a explicar. Y con eso vamos a terminar. Efecto primario, insisto, es el buscado. Aquí queríamos broncodilatar. ¿O no? Queríamos mejorar la función ventilatoria. Ese es el efecto primario que buscamos. Mejorar la función ventilatoria de la lengua. ¿Ya? ¿Pero queríamos causar temblor, ansiedad, taquicardia? No. Ahora la pregunta es, esos son efectos indeseados, claramente, pero en origen, ¿qué son?
En origen podrían ser colaterales o secundarios. ¿Cuándo es colateral? Cuando depende del mismo mecanismo que causó el efecto primario. Yo les digo, la taquicardia, ¿por qué efecto se dio? También por efecto beta 2, porque el corazón en nodo sinusal tiene beta 1, pero en auriculoventricular tiene beta 2. Entonces la taquicardia también se dio por beta 2. Entonces, ¿es colateral o no? Sí, porque depende del mismo mecanismo primario. El temblor igual. En la vía motora hay receptor de beta 2. Es clásico. Y ellos empiezan a temblar. Es un mismo efecto beta 2. La ansiedad, eso es más complejo. Porque resulta que la vía central tiene también receptores beta 2. En la vía simpática, recuerden que es regulada su actividad. Si bien es parte del sistema periférico, pero tiene un control central, el hipotálamo. ¿Recuerdan? Y hay receptores beta 2 ahí. Y cuando se activan toda la actividad simpática periférica. Y eso implica que liberen más norepinefrina. ¿Y la norepinefrina qué se une? Se une a beta 1, se une a beta 2 y se une a alfa 1. Por eso el paciente incluso podría subir la presión también, por efecto alfa 1. Y se va a sentir inquieta y tranquila, angustiada, no solo por efecto beta 2, sino por toda la actividad simpática, que involucra también a los otros receptores adrenérgicos, alfa y beta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es la ansiedad qué será? ¿Colateral o secundario? O sea, ¿del mismo mecanismo beta 2 o por otros mecanismos? Por otro mecanismo. Entonces la ansiedad sería aquí secundaria. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿cuál es la diferencia con adverso? Muy simple. Sabemos que son indeseados. No queremos que sean colaterales o secundarios. Cuando estos causan daño, le llamamos adversos. O sea, un efecto adverso puede ser en origen colateral, puede ser secundario, pero ¿por qué lo llamamos adverso? Porque causan daño. Ahora no le estoy diciendo un daño, un daño grave. Puede ser un daño insignificante, intrascendente, pero ya es un daño, ¿no? Y toxicidad cuando se excede de dosis. ¿De acuerdo? Listo, muchachos, ahí llegamos.